Hola amigos de Quevedo Software, es un privilegio, un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Primero agradecer el apoyo que me han estado dando con sus suscripciones, sus likes y por compartir mis videos. Yo les agradezco de todo corazón por estar apoyando este proyecto y en esta oportunidad vamos a seguir trabajando explicando acerca del SDK de Flutter y en esta oportunidad vamos a hacer un CRUD en SQLite con Flutter. El CRUD prácticamente es una aplicación en la que vamos a crear, vamos a insertar elementos a una base de datos, vamos a hacer read, o sea, vamos a leer, update, vamos a actualizar datos y delete, vamos a eliminar de la base de datos. Para esto vamos a utilizar un plugin de Flutter que se llama SQFlite. Prácticamente este plugin nos permite utilizar una base de datos como lo hacíamos en Android o en el SDK de Android. Sin embargo, tiene la ventaja de que no va a funcionar solamente en Android, sino que va a funcionar también en iOS. Lastimosamente yo no tengo una Mac para probar el funcionamiento en un iPhone. Sin embargo, en teoría debe de funcionar también en un iPhone. Lastimosamente, como les mencionaba, no puedo probarlo. Pero sin embargo, vamos a hacerlo y yo sé que va a funcionar en iPhone. Alguien que tenga la oportunidad de emularlo en una Mac o correrlo en un celular, en un smartphone en iOS, un iPhone, pues va a tener la oportunidad de ver que tendría que funcionar de igual forma en Android como en iOS, ¿verdad? Además, se necesita otra librería más, otro plugin más, que es el Patch Provider, que prácticamente permite encontrar los archivos o utilizar los archivos tanto en Android como en iOS. Sabemos que la forma de manejar los archivos en Android es una y en iOS es otra, así que el plugin se encarga de hacer las cuestiones propiamente dichas. En el caso de Android pues utiliza las clases de Java y en el caso de iOS pues utiliza las clases de pues sería Objective-C o Switch y nosotros simplemente vamos a utilizar Dart y internamente pues se va a estar haciendo todo este proceso. Bien, sin más preámbulos, vamos a empezar a trabajar ya en la aplicación. Por aquí tengo el emulador. Vamos a empezar. Ahorita simplemente tengo una pantalla principal. Simplemente tengo un adbar. Y bueno, tengo un scaffold al que solo le he puesto un adbar. Si nos fijamos, tenemos acá un stateless widget en el cual pues encontramos algunos elementos que ya habíamos visto anteriormente. Tenemos el Material App con un título, aunque propiamente no sé dónde aparece este título. Creo que ese título aparece cuando lo minimizamos, cuando revisamos otras ventanas desde Android, pienso, no estoy seguro. La parte del tema, nosotros se crea una clase, o perdón, una instancia de la clase DemData y lo hacemos a partir del primer swatch. Aquí nosotros, aquí nosotros elegimos un color principal y se crea el tema. Por ejemplo, vamos a elegir un color, este verde, cualquiera. Podríamos seleccionar cualquiera, solo para que veamos el cambio de tema. Le voy a dar guardar, control S, para que se recargue y lo podamos ver en este punto. Bien, vamos a empezar ya a dibujar o a escribir lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Como ya les dije anteriormente, lo que vamos a hacer simplemente es guardar, leer, editar y eliminar de la base de datos. Bien, no sé por dónde empezamos. Si empezamos creando la base de datos, la conexión a la base de datos creo que es lo más idóneo. En este caso pues para hacer esta conexión a la base de datos, primero vamos a hacer una tabla o un objeto del cual nosotros vamos a ir heredando para hacerlo un poquito más dinámico o aprovechar el reciclaje de código. Lo que les quiero decir es que voy a hacer una clase que se va a llamar, por ejemplo,
table element. Prácticamente esta clase va a permitir que va a tener los métodos principales que se necesitan para guardar, para leer, guardar y actualizar y eliminar de la base de datos. Estas clases que hereden de table element prácticamente nos van a permitir ir encapsulando los datos de cada instancia cuando hagamos las lecturas a la base de datos. Bien, un dato que vamos a tener siempre presente es, digamos, el ID. El ID es de tipo entero, así le vamos a poner simplemente ID. Luego, podemos decir que esto sea final, pero no, porque en un momento lo vamos a cambiar y no quiero meterme en problemas. Si lo dejo como final, no se va a poder cambiar. Bien, vamos a seguir. Un método muy importante a la hora de utilizar una tabla o un elemento de una tabla de la base de datos es que esta tiene que escribirse o esta tiene que crearse, ¿verdad? Entonces vamos a crear un método que se va a llamar createTable, así de esta forma, y en este caso vamos a crear una abstract class que prácticamente es una clase como cualquier otra, pero que tiene elementos que tienen que ser sobrescritos en sus hijos. Esto es cuestión de herencia, ya lo vamos a ver más adelante. Bien, aquí tengo un ejemplo que estuve haciendo antes de hacer este proyecto en sí. Y lo que tenemos que hacer, si ya vieron el video de JSON, en el cual utilizamos JSON, hacemos algo muy parecido a la hora de crear la instancia en este caso, de contacto. Pasamos un mapa que es par valor y vamos instanciando, vamos creando lo que es la instancia de contacto. Pero además de sacarlo o de un mapa, también tenemos que hacerlo un mapa para que esto nos permita hacer las actualizaciones a la base de datos. Así que también, además de crear la tabla, necesito hacer un método que prácticamente devuelva un mapa de esta forma. El nombre del método es toMap y el tipo de dato que devuelve es MathStringDynamic. Ya vamos a ver para qué funcionan esto más adelante. Primero, además de esto, pues necesito un nombre de la tabla. Voy a escribir string. Le voy a escribir table name. A mí me gusta programar bastante en inglés, espero no les sea un problema eso. Luego vamos a decir que estos elementos, este sí puede ser final fácilmente, porque el nombre de la tabla no va a volver a cambiar. Vamos a hacer el constructor, que sería table element this.id and this.tableName. Bien, ¿qué es lo que hemos creado acá? Hemos creado una clase que nos va a permitir convertirla a un mapa o que tenga un método para convertir a un mapa y un método para crear la tabla. Vamos a simplemente guardar un tipo en una tabla que va a tener solamente dos campos, el ID y el nombre. Ya teniendo la tabla modelo o de la cual vamos a heredar, simplemente vengo y escribo clase y le voy a poner, por ejemplo, lista. Le pongo lista. Le voy a poner nombre. Le voy a poner nombre. Y voy a heredar de la tabla que acabamos de hacer. Heredamos de esa tabla. Y en este momento nos está diciendo, el IDE nos está recordando que existen varias cositas. Primero, que debe de crearse los dos métodos que no están creados. Esto es porque estamos haciendo una clase abstracta y estamos definiendo que la clase va a tener un método que se llama createTable y un método que se llama toMap, pero sin embargo, si se fijan, acá no tiene contenido. Cuando se instancia de una clase abstracta, esta clase está obligada a definir qué hacer
en cada método. Aquí hay un error, vamos a escribir dynamic. La ventaja de utilizar las clases abstractas es que estamos asegurándonos que todo hijo o toda otra clase que herede de esa clase anterior tiene estos dos métodos, tiene el createTable y tiene el toMap. Aún aparecen unos errores y me dicen que tengo que pasarle prácticamente estos dos elementos, ¿verdad? Pero lo que es el nombre va a tener otro atributo que es, bueno, le puse nombre arriba, le voy a escribir título para que no confundir. Título no es el nombre de la clase, sino un atributo. Pongo aquí lo que es el constructor, nombre, voy a recibir ese título. Y además de esto tengo que instanciar, el otro sería el super. Y voy a recibir también un ID. Miren, un ID. Voy a poner coma. Algo muy importante del lenguaje Dart es que en este caso simplemente estoy definiendo un atributo que voy a recibir y lo voy a guardar ya en un atributo, bueno, un parámetro que voy a recibir lo voy a guardar en un atributo específico. Una vez que lo reciba se va a guardar, pero también puedo poner parámetros que lo voy a pasar a hacer otra cosa. En este caso, este ID que yo reciba lo voy a pasar a la instancia de TableElement. Vengo acá y escribo ID. Y luego lo que tengo que poner es el nombre de la tabla. Lo voy a poner en string y lo voy a poner nombre en minúscula. Bien, espero no nos estemos confundiendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una estructura escalable. ¿Por qué? Porque no solamente en cada una de estas clases voy a crear el elemento o que voy a crear, digamos, este método, crear tabla o mapear, sino que estoy definiendo una clase padre de la cual van a heredar todos los hijos. Yo aquí puedo hacer otra clase que se llame, por ejemplo, arriba tengo nombre. Imagínense que voy a guardar que empleado y heredo de TableElement, y ya esta clase ya se va a poder guardar en la base de datos que vamos a hacer más adelante, porque va a tener un elemento para crear un método para crear tabla y un método para sacar los datos que tenemos en la clase y convertirlos en un mapa. Tal vez más adelante, de hecho más adelante vamos a comprender más cómo funciona esto. De pronto, lo que nos interesa saber es que existen dos atributos principales. Uno que lo va a tener todo el mundo, que es el ID, y el otro que lo va a ser específico de esta clase, ¿verdad? Nombre, que va a ser el título. Bien, ¿qué vamos a hacer cuando vayamos a crear la tabla? Cuando nosotros llamemos este método, vamos a crear una tabla. Así que aquí se me olvidó y aquí tengo que recibir un dato por parámetro, que sería una database, prácticamente base de datos, ¿verdad? Entonces aquí también lo voy a hacer para que sea acorde el elemento y prácticamente voy a ejecutar una consulta. Estoy recibiendo la base de datos y no sé de dónde le he sacado, después lo vamos a ver. Simplemente voy a ejecutar una consulta. Le voy a dar raw update. Aquí bien importante. Si le damos raw query, no se va a modificar los valores. Simplemente se utiliza cuando queremos hacer lecturas. Pero cuando le damos raw update, entonces sí se va a ejecutar modificaciones en la base de datos. En este caso sí vamos a modificar la base de datos y vamos a crear esta dicha base de datos. Cuando llamemos el método crear tabla a nombre, lo que vamos a hacer es lo siguiente: create table, el nombre de la tabla, pues aquí lo tenemos establecido. Incluso puedo tener un parámetro, una constante, puede ser una constante de tipo string que se llame table name, y le voy a poner nombre. ¿Para qué hago esto? Esto lo hago para, tiene que ser final. Bien,
static. Bien, el hecho de que sea esta static quiere decir que no ocupa que esté instanciado un nombre, un objeto de nombre para poder llamar este dato, sino que este es estático y lo puedo llamar simplemente escribiendo nombre punto, de esta forma nombre, escribí mal, nombre punto table name, le puse ahora, que ver, sí, solo que no me aparece. Bien, no estoy seguro por qué no me aparece. Pero bien, la idea de esto es que no cometer errores. Ya teniendo en una clase el nombre de la tabla, simplemente paso ese atributo y no doy lugar a que se cometa el error de escribir mal la tabla. Muchas veces no sucede. En este caso voy a crear la tabla, digo crear tabla, entre dólar y la llave voy a poner lo que sería el nombre de la tabla. En este caso pues no está cambiando, es el mismo y me ayuda a cometer menos errores. Dentro de los atributos que voy a crear, vamos a ver si tengo un ejemplo por aquí. Hago esto porque a veces de entorno a entorno, por ejemplo de MySQL, de SQL Server, muchas veces cambia la forma en que definimos. En este caso, el nombre del primer atributo de la tabla es ID. Es bien importante esto, que siempre debe de existir la clave primaria, siempre debe tener este nombre, _ID. ¿Por qué? Porque prácticamente las clases que manejan esto en Android obligan a que en la instancia siempre existe este campo. Si nosotros ponemos otro nombre, nos va a dar problema porque nos va a saltar una excepción diciendo de que no existe este campo. Este campo es obligatorio. Lo que les quiero decir es que la tabla en la base de datos tiene la obligación de tener este ID. Es lo que, o que el ID, primary key, tiene que tener este nombre específico. No puede tener otro. Bien, en este caso solamente necesito dos valores. Tengo el ID, que es de tipo entero, que va a ser el primary key y que va a tener la característica que es autoincrement. Y el siguiente dato que va a ser, le vamos a poner, como le puse, título, ¿verdad? Le voy a poner en inglés título, va a ser de tipo varchar y lo más que va a tener son 30 caracteres. Voy a cerrar el paréntesis que abrí y aquí prácticamente ya he creado la base de datos. Cuando llamen al método createTable, se va a ejecutar esta consulta y se va a crear la tabla. Bien, ¿qué vamos a hacer cuando me digan toMap? Simplemente lo que voy a hacer es crear un mapa. Y aquí tengo un ejemplo que he estado armando anteriormente. Y nos vamos a venir al toMap para ver qué hacemos. Lo tengo por aquí, más arriba, aquí está. Si se fijan, es bien sencillo. Creamos el mapa, le voy a dar map. Cuando escribimos la palabra bar, estamos utilizando el tipado dinámico en el sentido de que puede tener cualquier valor el tipo de mapa, solo que en este lenguaje lo que nos ayuda es a no escribir el tipo de dato. Si no escribiera var, yo tendría que especificar que es de tipo string, dynamic y que es un mapa de ese tipo. Tendría que ser así. Para no escribir tanto, es que nosotros hacemos simplemente var, ¿sí? Como allá en JavaScript. El mapa que vamos a pasar, recordemos que es un conjunto de datos par valor. En este caso el par es de tipo string y el valor pues es dinámico. Y el primer par que yo voy a mostrar o a pasar, a devolver cuando le dé toMap es, en este caso, es el título. Voy a escribir en string este nombre que tengo aquí. Voy a escribir title y el valor va a ser this.title.
Si el ID es diferente a nulo, entonces voy a agregarlo también. Map. Hay una forma de agregarlo. Es bien sencillo. Es simplemente map entre corchetes, como si fuera un array. Como cadena, el nombre de la clave primaria. Y escribo ID. Bien, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy cometiendo un error. Esta forma. Pensé que estaba en JSON. Bien, el toMap lo que va a hacer es que en el momento en que se necesite sacar la información que se tiene en la tabla, aquí podrían haber más elementos, podría haber un título, podría haber una fecha, podría haber cualquier otro elemento, y es necesario pasarlo en toMap. Esto es como cuando hacemos el insert y decimos insert into, en este caso sería insert into nombre, values, y establecemos qué valores estamos pasando. De la misma forma se hace aquí, solo que aquí se hace a través de un mapa para hacerlo de una forma más fácil. Ya vamos a ver más adelante, vamos a tomar sentido de por qué estamos haciendo todo esto. Bien, esto es suficiente, pero vamos a empezar ya a hacer lo que sería la clase que va a manejar la base de datos. Simplemente son los elementos de la base de datos. Esto pudo hacerse de otra forma, sin esta clase, pero lo he hecho así para que lo hagamos, para que aprendamos a hacerlo, a aprovechar el código, a reciclar código. Y otra vez que necesitamos hacer una clase más de la base de datos, pues ya no se nos va a hacer muy difícil. Y ya les voy a explicar más adelante cómo funciona eso. Primero vamos a hacer una clase que nos va a ayudar a mantener una conexión a la base de datos. Le vamos a llamar Database Helper. Y este Database Helper no va a heredar de nadie. Simplemente es una clase cualquiera. Y vamos a hacer esta clase de tipo singleton. ¿Qué significa singleton? Que cada vez que se llame no se va a crear una instancia, sino que va a existir una sola instancia de por vida. Se va a crear una sola vez y después solo se va a llamar. ¿Para qué esto? Para no perder tiempo a la hora de hacer las peticiones, porque cada vez que se crea la conexión pues lleva un tiempo y que en programación es valioso. Bien, en este caso pues primero vamos a tener un atributo de tipo estático. Ya les dije que cuando es estático no es necesario instanciar para acceder a él. Es decir, cuando nosotros tenemos un valor que no es estático, cada vez que instanciamos se hace una copia de esta variable o se hace un espacio para guardar un dato diferente acá. Pero cuando es estático, es único, es un valor único que no importa cuántas instancias creemos, va a existir siempre el mismo espacio ahí, y si lo modificamos va a afectar a todos. Bien, tenemos acá la instancia que va a ser el singleton, y vamos a crear también un constructor, ¿sí? Un constructor que prácticamente al llamar el constructor no se va a crear instancia, sino que se va a llamar esa constante. Y además de eso, necesito tener este internal. Realmente, quiero ver. Ahí está. Es un constructor. Este internal es un constructor que nosotros hemos definido y que prácticamente lo que estamos haciendo es muy sencillo. Tenemos una clase de tipo DataHelper, o que se llama DataHelper. Dentro de la clase tenemos una variable, por decirlo así, que va a ser única, no importa cuántas instancias se creen, porque es estática. Y luego tenemos un factory, que no es un constructor, sino que es un método que ayuda al constructor a devolver
instancias de la misma clase. En este caso, no crea una nueva instancia, sino que devuelve la instancia que es estática. Y además, esa instancia estática se crea a partir de llamar el constructor internal, que es este de aquí. Este constructor podría ser punto-internal y es exactamente, tenemos que llamarlo así. Algo bien importante aquí en Dart es que cuando tenemos, por ejemplo, nombre, en este caso título o title, este es público. Si yo le pongo un guión bajo anterior a esto, se vuelve privado. Acá no escribimos la palabra público ni privado, sino que hacemos simplemente ese cambio. Bien, vamos a seguir. Bien, esta parte de acá lo que nos ayuda es que exista solamente una instancia del database helper. En otras palabras, para que exista solamente una conexión a la base de datos y la primera vez que se llame se va a conectar y se va a mantener conectado hasta que cerremos la conexión. Y cuando lo volvamos a llamar, si está conectado, pues simplemente va a tomar la variable existente. Aquí vamos a crear también algo que le vamos a llamar le vamos a llamar db. db es como un atributo que realmente no existe, pero que cuando se haga el get a ese atributo, vamos a ejecutar una función. Y lo que vamos a hacer es que va a existir, vamos a separarlo acá. La clase DataHelper va a tener una variable, va a tener un atributo de tipo database que se va a llamar database. Eso significa que la conexión a la base de datos realmente va a estar aquí. Pero cuando nosotros la llamemos, como es privado, fíjense que es privado, no podemos llamar a database, sino que vamos a llamar simplemente db y ya la vamos a ver cómo se llama. Y cuando se llame db, se va a ejecutar una función asíncrona, se va a revisar si database es nulo, si es diferente a nulo, pues aquí está la conexión y la devolvemos. Pero si no es nula, si es nula, vamos a abrir esa conexión a la base de datos. Entonces, por aquí tenemos cómo abrir la conexión a la base de datos. Voy a copiar este método. Voy a ir hasta el final. Y en este caso voy a borrar este código de aquí. Bien. Prácticamente, cuando se abre la conexión, o para abrir la conexión, llamamos a este método. Este método es void. No. Para que funcione, tiene que ser future. Así. Funciona igual. Bien. ¿Qué hace este método? Este método se define dónde está la base de datos y cómo se llama y se dice crear. Este file name es el nombre de la base de datos. En este caso lo tengo hasta en la parte de arriba. Miren algo bien importante que no existe en Java, que no se puede hacer en Java, pero que sí se puede hacer aquí en Dart. Y es que Dart soporta tanto la programación orientada a objetos como la programación funcional, en la que utilizamos funciones, y en este caso pues también nos permite establecer variables globales. File name le voy a renombrar y le voy a escribir db en mayúscula, db file name. Voy a escribir aquí un guión bajo. Esta variable es global y puede ser accedida dentro de las clases o desde afuera cuando ya se importe este archivo database.dart. ¿Qué es esto? Este es el nombre de la base, nombre del archivo donde vamos a guardar la base de datos. Le vamos a poner CRUD, minúscula, CRUD.db. Es el nombre del archivo donde vamos a guardar la base de datos. Cuando hacemos el open, lo primero que hacemos es definir dónde se encuentra la base de datos.
Cada sistema las maneja en un lugar diferente, así que tenemos que decir, miren, investígueme dónde es que se guarda en la base de datos, get database patch. Si nos vamos a ese método, ahí se obtiene de por acá. Esa es una clase extracta. Bien, no nos muestra el código de cómo lo hacen, pero internamente se va y se elige dónde es que se va a guardar la base de datos. Bien, una vez que obtenemos la dirección o el patch de donde es la carpeta donde se guarda la base de datos, creamos otro patch que no es más que un string, si nos fijamos, donde decimos, bien, la carpeta de la base de datos, pleca, que para decir que dentro de esa carpeta, y el archivo que ya definimos el nombre, que se llama crud.db, es la dirección completa de patch. Bien, luego que hacemos esto, nos fijamos además que open es una función asíncrona, lo que significa que cuando se llama no se espera a que finalice, sino que se sigue trabajando con el código. Pero cuando la llamamos, que en este punto revisamos que se utiliza la palabra await, significa que await obliga a esperar que open termine. En este caso, lo que hace open, ya vimos, es definir dónde está la base de datos, el nombre completo, la dirección completa, y llamar la función open database que está dentro de SQFlight, que es la que hemos importado aquí en la parte de arriba. Bien, vamos a volver. Y cuando abrimos la base de datos, pasamos en la dirección de la base de datos, la versión de la base de datos y el evento que se va a ejecutar en caso de que la base de datos no exista. Si la base de datos no existe, se ejecuta este código de acá. Yo creo que este código no debería ser asíncrono. ¿Y qué vamos a hacer? Necesitamos crear la base de datos. Entonces simplemente voy a decir new nombre, no le va a pasar ningún atributo, punto create database, y tengo que pasarle la base de datos que me la están dando aquí en un parámetro. La clase de nombre no le pasamos ningún parámetro porque no queremos guardar, no queremos eliminar, no queremos hacer nada con los datos. Lo único que queremos es hacer la tabla, nada más. ¿Sí? Y de esta forma es que nos ayuda que tenga un método crear tabla. Decimos, bueno, nombre y voy a crear la tabla. Y ya internamente pues él ya llama, hace la consulta SQL para la creación de la tabla. Bien, luego que se crea la tabla, luego que se conecta, se guarda en este DB, se guarda en DB. También acá Open Database es de tipo asíncrono, aunque aquí no se refleja, pero sí es de tipo asíncrono. Y await pues obliga a esperar a que finalice para luego guardar la conexión de la base de datos en DB. Y de último devolvemos DB. Eso significa que este future debería de ser de tipo database, ¿sí? Y si no se da nada de esto, si no se puede hacer la conexión, se va a dar un error, y aquí lo que estamos haciendo simplemente es imprimiendo el error. Bien, ya tenemos la conexión a la base de datos y vamos a hacer un método para hacer la lectura, es decir, un método para leer todos los registros que tenemos de tipo, lo que sería de tipo de la tabla nombre. Vamos a hacer de tipo future y va a devolver un listado, como lo hicimos allá, un listado de frutas. En este caso va a ser un listado de nombre. Y decimos get list. Y no hacemos nada más. Bien. Esta también va a ser de tipo asíncrono. Bien, acá simplemente vamos a hacer una consulta a la base de datos. Es todo lo que vamos a hacer. Hay una forma de hacerlo según el entorno.
y voy a copiar esto por aquí. No me va a funcionar todo el código porque no existen todas las cosas. Y lo primero es que llamamos a DB, pero este DB no es un atributo de la clase DataHelper, sino que es este que hemos creado como, por decirlo así, virtual. Cuando manden a pedir DB, hay que revisar si ya se conectó, y si ya se conectó, mandamos esa conexión. Si no se ha conectado, creamos la conexión y la devolvemos. Cuando yo llamo DB, lo que llamo, le voy a dar control B, es esto. No llamo directamente esto, sino esto, que es un método que se encarga de ver si ya está conectado y enviar la conexión, y si no, conectarse en ese momento. Le doy a wait para que espere. Bien, si nos fijamos, la forma en que hago también la consulta es la variable dbClient, prácticamente es la copia de db, ¿verdad? Lo que nos está devolviendo este método. Entonces en dbClient tenemos prácticamente es un database. Es un database. Una base de datos, la conexión a la base de datos. A esa conexión yo le doy query, que es una consulta, y primero tengo que establecer el nombre de la tabla. La tabla se llama nombre.tableName. Miren, no necesito instanciar nombre para obtener este atributo. ¿Por qué? Porque este atributo es estático. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma yo no cometo errores al momento de hacer la consulta. Si en algún momento yo digo, híjole, yo ya no quiero que esta tabla se llame nombre, quiero que se llame ciudad. Y si se fijan, como cuando se crea la tabla, se utiliza el mismo atributo. Cuando se crea la instancia de TableElement y se guarda en esta variable, también se pasa el mismo atributo, cambia todo, e incluso cambia hasta aquí abajo, y lo vamos a dar en ciudad, ya vamos a ver. Y aquí abajo elegimos las columnas que vamos a pasar. También podríamos hacer lo mismo que con esto, pero aquí lo vamos a hacer a pie. Vamos a escribir ID y nombre. Estos son los dos atributos que yo voy a solicitar. Este solamente es una imprimir. Y maps es el resultado de la consulta. Si se fijan, también esa wait se espera que finalice. Bien, maps ya sabemos que es un listado de tipo par valor, y lo que hacemos es convertirlo a una clase nombre. Esto lo vimos en video anterior, y para hacerlo, bien, aquí cometí un error al momento de definirlo, y este toMap tiene que ser un elemento estático. De hecho no quisiera eliminar esto de arriba, así que una forma de hacerlo, aunque no es la idónea, porque se ve un poco raro, es que escriba nombre, se instancia nombre y diga toMap. Lo que voy a hacer para hacerlo más bonito es que, bueno, de hecho estoy retornando un nulo, ¿verdad? No es este. Y aquí estoy cometiendo un error, tengo que retornar map. Tiene que ser from map. Ah, es que no lo he hecho. No he hecho un método que me permita convertir el resultado a una clase nombre. Entonces lo voy a hacer, tiene que ser un factory de la clase nombre y tiene que llamarse from map. ¿Sí? Ese from map va a recibir un mapa y el par valor va a ser de string dynamic y se va a llamar map, lo que sería el parámetro. Y lo que voy a devolver es una instancia de nombre. El título va a ser igual a map, en este caso título.
creo que esto cometió un error ahí abajo, ya vamos a ver. Y ID va a ser igual a map ID. Estos nombres tienen que ser exactamente los nombres de los atributos. Y yo he cometido un error. Este atributo se llama title y yo estoy solicitando un nombre. Entonces estoy cometiendo un grave error. Hoy sí ya me va a funcionar. Entonces no tengo que hacer esto, simplemente digo nombre from map y le paso lo que sería i. Vaya, espero no confundir. Si se sienten confundidos, pueden comentarme aquí abajo y voy a tratar de hacerlo más ordenado o explicarles pues algo que quizás no esté quedando claro. Voy lento, si se fijan voy lento porque yo quiero que esto vaya quedando claro. Al principio se ve un poco complejo, tantas cosas para hacer un simple listado y todavía ya tenemos 42 minutos y todavía nos falta. Pero bien, lo que falta es lo más fácil. Bien, este es el listado. Es el listado en el que de la tabla nombre pedimos ID y pedimos título. Una vez que recibamos el par valor, vamos a castearlo o vamos a convertirlo, vamos a tomar ese mapa y lo vamos a convertir con la ayuda de este factory. Y vamos a sacar el título y el ID y ya van a estar en sus respectivos campos en la clase nombre. Bien, vamos a seguir y el tiempo realmente nos ha volado, nos ha avanzado demasiado. Voy a escribir acá, el home va a ser de tipo stateful widget y pues el stateful tiene que instanciarse lo que sería el create state. Voy a escribir el estado, también una clase estado, home state, que este va a heredar de estado y que es de tipo home, que es el que tenemos arriba. Escribimos el build. Acá pues vamos a manejar una lista de lo que sería nombre y le vamos a poner list para que sea de tipo privado, para que sea privado. Aquí me dice que no se ha importado, se importa. Y algo bien importante que tiene el estado es que existe un método que se llama init. Vamos a llamar el método init. Vamos a sobreescribirlo, init state. Prácticamente este init se llama cuando se está creando el estado. Solo una vez. No cuando se actualiza, sino cuando se crea por la primera vez. Entonces llamamos init state y en este caso pues vamos a crear aquí en la base de datos vamos a crear también acá una instancia. Vamos a tener un objeto de tipo database helper. Voy a escribir aquí database helper y le voy a escribir acá el nombre database. Bueno, vamos a escribir el nombre completo para no confundir y va a ser de tipo privado. Estos dos variables en este momento están nulas, no están definidas, no tienen ningún valor, no tienen ningún valor. Y aquí le vamos a dar valor en el init state. Vamos a decir que primero vamos a decir que el database helper va a ser igual a database helper, miren, y aquí podría escribir la palabra new para ver que realmente se llama miren, se está llamando el factory de este. No se está llamando el constructor en sí, el internal, sino que se está llamando este. Y lo que hace es simplemente devolver la instancia, nada más. Anteriormente la instancia ya está creada y fue creada a través del internal, que tampoco recibe ningún parámetro. Y lo que nos beneficia esto es que yo lo puedo llamar aquí, lo puedo llamar en otro lado y va a ser la misma instancia, no va a cambiar. La conexión se va a mantener hasta que yo la cierre o hasta que se cierre la aplicación. Bien, y vamos a hacer algo. Otra forma de llamar
a los métodos future, nosotros hemos visto que hacemos el await, esperar que finalice. Pero también se puede hacer algo que vamos a ver aquí más adelante. Necesito llenar el listado, entonces me vengo aquí a databasehelper.getList. Si recordamos, para obligar a esperar que finalice el método, tenemos que escribir la palabra await. Pero esta palabra no puede ser usada si el init state no es asíncrono, o si el método principal no es asíncrono. En este caso no es asíncrono. Si yo escribiera async, sí me va a permitir hacer el await, pero no quiero que sea async. No debo, porque tengo que esperar que se haga esto para luego mostrar los datos. Entonces, lo que hago es, después de darle getList, les pongo punto y digo dem. Miren, dem. ¿Qué es el dem? Es un método que se llama cuando se finaliza la ejecución de la función. Prácticamente se llama cuando yo hago el return. ¿Sí? Cuando usamos ya hemos recordado que cuando usamos un método asíncrono, no se espera que finalice. Entonces el código prácticamente viene, crea la instancia de la base de datos, llama a list y pasa. La línea principal, o por decirlo así, el hilo principal pasa. Pero esto se queda haciéndolo en background, se queda haciéndolo en segundo plano. Y cuando ya finaliza, va a llamar a undem. Vamos a utilizar a undem y va a mandarnos un listado. ¿Sí? Le vamos a poner result list. Este prácticamente es una función anónima. Y este result list es lo que nos está devolviendo getList por el return. Entonces fácilmente digo, como es un estado, voy a cambiar el estado. Miren, set state, y voy a decir, ahora el listado ya no va a ser nulo, sino que va a ser igual a result list. Ahora bien, ¿dónde voy a mostrar ese resultado? Lo vamos a mostrar acá. Voy a ver si reformo este código. Bien. Si se fijan en este momento, el list no lo estoy usando. Solo lo estoy llenando en este momento, pero no lo estoy usando en la interfaz. Así que me voy a venir al home, al body, perdón. Me vengo al body y voy a crear aquí un método que va a devolver un widget, que es bien importante, y que se va a llamar getBody. ¿Por qué hago esto? Ya vamos a ver por qué. En el body simplemente digo, mira, decirle a getBody que te mande el widget que va a hacer. ¿Qué hago con esto? Miren, lo que voy a hacer es bien sencillo. Si listado es igual a nulo, si listado es igual a nulo, voy a devolver, adivinen qué, un Circle Progress Indicator. Eso significa que después que finalice, cuando se llame a initState, se va a crear la base de datos, o se va a llamar la instancia base de datos, y luego se va a solicitar la lista. Pero esto se va a llevar algunos milisegundos, algunos segundos, y como es asíncrono, el código va a venir y va a decir getList y va a terminar. Va a pasar y va a llamar Bill. Llama a Bill y pasa a Buddy y le dice, cuando llega a Buddy, y Buddy lo va a llenar con lo que devuelve esta función, y en este momento, como no ha finalizado todavía esta función, list está nulo. Y como list está nulo, yo digo, bueno, para mientras esté nulo, voy a mostrar simplemente un Circular Progress Indicator. Y si ya no estuviera nulo, vamos a decir, si listado en la longitud es igual a 0, ¿qué significa que está vacío, verdad? Entonces simplemente voy a mostrar está vacío. ¿Sí? Pero si no está nulo y la longitud no es 0, significa que sí, me están devolviendo algo, y voy a mostrar un list view. Voy a devolver un list view builder. Bueno, en este caso un list view. Voy a llamar al builder.
builder. El constructor pues tiene un build context y tiene un index, ya lo hemos visto anteriormente. Pero además sabemos que tenemos que pasarle un atributo que es item count, muy importante, si no, no funciona. Y lo vamos a encontrar en el listado en la longitud. Bien. Init state se llama cuando se crea el estado. Se crea la base de datos o se llama la instancia de la base de datos y se solicita el listado. No se espera a que finalice esto porque no tengo la wait y se pasa a dibujar. Dibuja el advar y luego en el body se viene y solicita del método getBody el cuerpo. En ese momento el list todavía está nulo, entonces va a devolver un circular progress indicator. Una vez y va a finalizar. Una vez que aquí se finalice y se vuelva a cambiar el estado, el list ya va a tener, ya no va a estar nulo. Entonces cuando se vuelva a llamar, ya no se va a mostrar un circular, sino que se va a revisar. Si la longitud es 0, va a decir que está vacío, y si no, pues me va a mandar aquí lo que sería el builder. En este caso simplemente voy a mostrar un tile, text tile, parece que se llama. No me acuerdo. List tile, así que se llama. De título, simplemente vamos a mostrar el nombre. Vamos a tener una variable o de tipo nombre. Le voy a escribir nombre igual a, nos vamos al listado y luego al index, ¿verdad? Acordémonos que este es un for each. Y aquí mando el nombre punto title. Bien, vamos a minimizar un poco esto, a restaurarlo, a guardarlo y a ver pues cómo se comporta. Bien, acá ya nos mandó un error, dice que home no es un subtipo de style widget. ¿Y qué está pasando? Sencillo. Aquí tengo home, llamo a home y home manda un estado. Cuando se crea el estado me manda nulo. Eso no es así. Tiene que mandarme una instancia de este. Miren, así de esta forma. Oh, ya está funcionando. Si se fijaron, vieron ahí la barrita cargando y ahorita después dice está vacío. ¿Por qué? Ya vamos a volver a ejecutarla. Vieron ahí la barrita cargando y luego dice está vacío. ¿Qué significa? Lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Que primero pues, como todavía no está la lista, la función encuentra de que el list está nulo y devuelve un circular. Luego que ya la list ya se cargó, entonces devuelve, revisa la longitud y como está vacío, está 0, pues dice está vacío. Bien. Vamos a seguir, voy a reformar esto porque el crop todavía no ha terminado. Estoy haciendo simplemente un read y que no funciona para hacer más, porque como no he guardado nunca, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo, vamos a poner un botón para guardar. Me voy a venir aquí al scaffold, al advar y voy a escribir, me voy a ir a actions. El action es un array de widgets, es decir, varios widgets. Y simplemente voy a escribir icon button. A este icon button tengo que definirle un icono. El icono se define de esta forma, el widget se llama icon y se le buscamos en icons. Un poco loco van a decir ustedes. Ya les voy a explicar. Le damos a add. Voy a reformar un poco para que veamos. Vaya, el widget se llama icon button. El icon button tiene un icono. Es sencillo, el icon button es un botón que en vez de mostrar texto muestra un icono. En el atributo icono también recibe, si nos fijamos, un widget. Podría ser otra cosa, pero en este caso debe ser un botón. Entonces
El icono sí es un widget que muestra un icono. El icono necesita específicamente, ¿dónde está? Un icono, que es icon data. Son diferentes. El icon button, le defino que voy a mostrar en el icono. El icono va a ser un icono y le estoy pasando, aquí estoy definiendo qué tipo de icono quiero mostrar. Quizás un poco confuso al principio. Y luego voy a decir onPressed, qué va a suceder cuando se presione. Si le doy guardar, ya va a aparecer este action ahí, aquí está, pero no nada, porque no estamos definiendo nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando yo presione onPressed? Miren, para hacerlo más fácil, yo voy a crear una función de tipo void que se va a llamar showDialog. ¿Sí? showDialog. Bueno, no, porque esto va a confundir. showInsert le voy a poner así. showInsert. Y lo que voy a hacer es mostrar un diálogo, showDialog. Por eso no quería ponerle showDialog, porque cuando mostramos un diálogo se llama esa función. No quería confundir. Y además tenemos que pasarle como parámetro el build context. Ponemos context. Ojo que todavía no he llamado. Cuando yo le doy a un preset, tengo que decir show insert y pasarle el context. ¿Sí? Cuando yo le doy cuando yo presiono el botón, se va a llamar a show insert. ¿Y qué va a hacer show insert? Show insert va a mostrar un diálogo y en la parte donde dice builder, que es un método o un lambda, una función anónima que va a tener un atributo de tipo build context y que al mismo tiempo va a devolver un alert dialog, quizás mucho más complicado que en el SDK. Vamos a reformar para entender un poco mejor. Vaya, le voy a decir simplemente insert. Miren, cuando se presiona se llama insert, es este método. Este método lo que hace es llamar a showDialog. Le pasa el contexto en el que está corriendo la aplicación y luego en el builder, que es un constructor, ahí le dice, mira, lo que vas a inflar, lo que vas a mostrar es esto. Y lo que va a mostrar en este caso yo le estoy poniendo que es un alert dialog. Vamos a hacer una prueba, nunca lo he hecho. Y voy a mostrar solo un text. Le voy a poner hola. Vamos a ver. Nunca lo he hecho. No sé qué resultado me va a dar. Le doy más. Y miren, mostró en la parte del frente un elemento. En este caso un texto. Se ve horrible. Bien. Entonces no tiene que ser simplemente un texto, sino un alert dialog. Le vamos a poner por título. Miren. Y el título es de tipo widget, así que vamos a poner text nuevo. Y luego, como el contenido, vamos a mostrar simplemente un... ¿qué mostramos? Un text field, así se le llama acá, un text field. Vamos a guardar. Vamos a ver si ya funciona. Y aquí está el text field, una caja de texto. Aquí arriba tenemos el título. Pero aún así no funciona. Necesitamos ponerle un action. Voy a reformar un poco el código de nuevo. Creo que se va entendiendo cómo funciona esto. Action. Y en el action pues yo solo voy a tener dos atributos. Y si se fijan también action recibe un array de widgets. Vamos a utilizar un widget que se llama flat button. El primero, como child, como hijo, voy a mostrar un texto que diga cancelar
Y vamos a ver, ya vamos a definir qué vamos a hacer cuando le presionemos en cancelar. Y luego otro de estos mismos que diga guardar. Ya vamos a definir también qué vamos a hacer cuando se presione. Si le damos, aquí están ya los dos botones, cancelar y guardar. No hacen nada porque no los hemos definido. Bien, cuando le doy cancelar yo necesito ocultar ese diálogo. Entonces me voy a Navigator, el navegador, of, el navegador de este contexto, y simplemente hago pop. No sé qué significa en inglés, pero a mí me suena como explotar, ¿verdad? Como que algo que está inflado y se desinfla. Le doy cancelar y no funciona. ¿Por qué no se ha llamado? Lo vamos a dar de nuevo. Pop. Miren, al darle cancelar, pop. Simplemente desaparece. Acá voy a escribir voy a definir una variable de tipo nombre. Voy a decir nNombre, ¿sí? nNombre, y lo voy a instanciar, ¿verdad? Nombre. No le voy a pasar ningún atributo. Cuando se cambia el texto, miren, text field. Aquí podemos jugar un poco, pero simplemente le voy a dar on change el valor. Y cuando se cambia el texto, pues va a decir nNombre punto título va a ser igual al nuevo valor que está poniendo yo en el dato. Cuando yo escribo, cada vez que yo escribo, borro o cualquier cosa, modifico el texto. Cada vez que yo hago esto, puedo agregar, puedo eliminar. Cada vez que yo hago eso, se está llamando onChange. Eso significa, eso me está garantizando que la variable nNombre, está tomando el valor que yo estoy escribiendo. Bien, eso es bien importante. Ahora, aquí podríamos definir un poco más estilo, y simplemente le voy a dar decoration, input decoration, y lo único que voy a agregar aquí es el label text. El label text le voy a poner, sería título, que es el input decoration. Miren, es algo bien hermoso. Veamos, me aparece aquí como un hint, y cuando le doy clic me aparece como un título más chiquito, bien bonito. Así de fácil yo tengo ese efecto. Voy a reformar, y ahora sí viene lo bueno. Tengo que guardar, pero en la base de datos yo todavía no tengo ningún método para guardar, para hacer el insert. Yo aquí tengo uno que nos va a funcionar, solo que ya no va a devolver contacto, sino que va a devolver, miren, table element. Table element. Voy a poner aquí element. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí sí va a tomar sentido lo que trabajamos ya hace ratos. Primero, lo mismo, y nos conectamos a la base de datos. Ya lo expliqué anteriormente. O si ya está la conexión, pues si ya está la conexión, no se crea, simplemente se devuelve, y si no está, pues se vuelve a crear. Bien, ¿qué hacemos con el insert? Primero, recibe un elemento de tipo table element. Eso significa que yo puedo pasar nombre. ¿Por qué? Porque el nombre extiende o hereda de table element. Entonces yo puedo aquí tener otra clase que se llame, como les decía anteriormente, por ejemplo, a este le puse ciudad, ¿vale? Voy a cambiar aquí nombre, ciudad, y esto lo vamos a ver al final mejor, para que vean que fácilmente podemos ya crear otras tablas y se van a estar guardando sin necesidad de estar modificando más código. Este es el insert. El DB Client, la base de datos, se hace un insert. En el insert se pide el nombre de la tabla, luego los valores, miren bien bonito, y los valores de donde los conseguimos.
de llamar al toMate. En la clase abstracta, toMate no está definido, pero como le vamos a pasar una instancia de ciudad, ya va a estar definido el toMate y nos va a devolver estos hermosos valores. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Entonces, si se fijan, es bien sencillo. Insert, el nombre de la tabla, datos. Y como los datos están de tipo par, clave y valor, él va a tomar las claves y va a tomar los valores y va a hacer la consulta bien bonita y no nos vamos a complicar nada. Me gusta. Entonces, cuando nosotros digamos a guardar, hay algo bien importante. Tengo que hacer set state. Bueno, no lo voy a hacer. Simplemente voy a tomar la base de datos y le voy a dar insert. ¿Qué voy a insertar? Pues nNombre. Así de sencillo. Sin complicarme. Y pues después de eso, antes de eso, voy a explotar. Mejor lo hago después, no hay que perder valor. Voy a explotar esto. Y no me va a funcionar. Vamos a guardar. Le doy aquí más. Un nombre de una ciudad. Aquí en El Salvador, donde es mi país, pues existe una ciudad que se llama San Miguel. Vamos a guardar. Y no sucede nada. ¿Por qué? Es bien sencillo. Lo que pasa es que, como lo vimos en un video anterior, necesito cambiar el estado. Necesito que se vuelva a dibujar y hacer la consulta y todo. Entonces vengo y no solamente cambio el valor, no solamente hago el insert, sino que hago esto, hago el set state. Primero exploto el diálogo y luego establezco el estado. Mejor no lo hago de esta forma. Inserto y una vez que se inserte ya voy a llamar al set state. ¿Por qué lo hago de esta forma? Lo hago de esta forma porque ¿qué pasó? Value. Eso. Lo que pasa es que me devuelve un valor y cuando yo lo dejo vacío me dice no, pero no puedo devolver un valor ahí porque no tiene ningún parámetro. Entonces, lo que les quería decir es lo siguiente. Estas son funciones que no son asíncronas. No tengo assign. No tengo la palabra assign ahí. Entonces, si yo lo hago de la manera que lo tenía anteriormente, se va a ejecutar todo de un solo. Va a llamar a insert, no va a esperar que inserte y me va a hacer el update. Y tengo la pequeña posibilidad de que haga el update y todavía no se haya guardado. Entonces mejor espero que ya esté guardado para hacer el set state. Vamos a ver si esto funciona y si no vamos a hacer algunos cambios. Además, otra ciudad de aquí es San Miguel, del Salvador, perdón. De hecho es San Salvador. Vamos a guardar. Y de todas formas no está pasando nada. ¿Por qué no está pasando nada? Porque no se está actualizando la lista. Vamos a hacer un método que se va a llamar update, en el cual vamos a hacer esto, miren, esto que tengo aquí. Miren esto, ¿eh? ¿Qué significa? Escribí mal. ¿Qué significa? Que cuando se hace set state, yo les dije que esto no se vuelve a llamar. Y aquí quedó claro. Se mostró de que aunque yo le doy guardar y agrego otra ciudad, le voy a poner ciudad de España, Madrid, no me aparece. Es simple. Porque el listado está vacío. Y yo no estoy volviendo a solicitar el listado. Simplemente digo, dibújame de nuevo. Ah, pero el listado sigue la lista sigue vacía. Ah, pues está vacío. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que cuando se llame a initState, voy a llamar al método update. O
le voy a llamar update list para que se entienda mejor. Update list, no confundir con el set state. Bueno, no me deja, lo voy a dejar a pie. Bien, no te aflijas. Ahora, ¿qué pasa? Déjenme ver. Si se fijan, el update list ya tiene el set state. Entonces yo no necesito volver a llamar set state, sino simplemente llamar update list. Cada vez que yo guarde, voy a decirle, mira, va a andar a la base de datos y tráeme la lista que haya. Vaya. Y una vez que tengas la lista disponible, refrescame la pantalla. Voy a agregar y tienen que ya estar guardadas los otros que hemos estado guardando anteriormente. Otra ciudad de aquí, San Miguel, pues todos son San Francisco Gotera. Guardamos. Y aquí ya me aparecen, miren, lo que hemos estado guardando anteriormente. Bien, me parece bien bonito. Pero, o sea que ya podemos guardar. Ya leemos, miren, read. Ya guardamos, pero falta eliminar. Fíjense que hay algo bien bonito acá en Flutter que yo no lo conocía, pero que realmente es muy bueno. Este list style simplemente es un listado. Entonces, yo lo que voy a hacer es no solo usar un list style, sino hacer una clase. Una clase que le voy a llamar ciudad widget extend stateless widget. Esto no va a cambiar, no va a cambiar su estado. Cuidado, no sé por qué a veces se pasa esto. Ciudad widget. ¿Por qué hago esto? Esto lo hago porque necesito también un botón que me salga para modificar. Y de esta otra forma, como lo estaba haciendo, no. El list style, este list style, solo muestra un texto, nada más. Al menos que tenga algo más por aquí. Contar, leading, me aparece un leading aquí. El leading aparece en la parte izquierda. Está el subtítulo. Pero no vamos a ver así, porque vamos a ver unos conceptos bien importantes aquí. Prácticamente va a ser una fila en el que el texto va a estar extendido. Creo que ya lo habíamos visto anteriormente. Expanded es como el tomar todo el espacio libre. Perdón, tomar todo el espacio libre y vamos a tener un text y en el text vamos a poner el título. Entonces tengo que recibir la ciudad y lo voy a recibir de lo que sería el constructor. Ciudad, de esta forma, bien bonito. Y volví a escribir, cuidado. Bien, el texto va a ser el tipo ciudad, punto, title. Según yo he estado corrigiendo, pero esta cosa no la he corregido. Ciudad widget. Ciudad widget. Es que tengo que poner this punto. Hoy sí está bien. Vamos a volver a reformar el código. A simple vista es lo mismo, pero además del texto yo voy a mostrar un icon button. Icon button es un botón. El botón necesita tener definido un icono, que es un widget. El icon es un widget, pero para definirlo tengo que irme al listado de iconos. Y en este caso, pues, no sé, editar. Edit. Qué bonito. Y también le voy a dar un tamaño. Size. Le voy a dar un tamaño de 30. No sé si va a ser muy grande. Le voy a guardar. Y no se va a ver porque no lo estoy llamando todavía. Estoy instanciando el style por cada elemento y lo que tengo que hacer es ciudad widget y pasarle
el nombre. Bueno, como antes lo teníamos con nombre, ¿no? Es ciudad. Ciudad widget. Home state. Y ¿qué tengo con mi dedo aquí? Es más fácil escribir cuidado. Ciudad widget. Ahí me metí en líos aquí. Vaya, ya tenemos esto. Vamos a ver un texto y editar. No me gusta que esté muy pegado. Soy un poco escrupuloso con esto. Y voy a utilizar el padding. Padding. Voy a darle el padding a todo. Y de 1.5. Y luego meto el hijo que va a ser ya la fila. Para que se vea ahí con ese padding. Listo. Aún así creo que no es suficiente. Le voy a dar 10. Bien. Bien, este botón me va a servir más adelante para editar. Ahorita me aparece en gris porque no le he definido un click. Cuando ya le defino un click, un preset, perdón, está acostumbrado a un click, ya va a cambiar de color. O por lo menos, sí, ya va a cambiar de color. Y vamos a ver que sí, allá se ve lo que es la ondita o la ola que genera cuando se hace el clic, ¿verdad? Todavía no lo hemos programado, pero lo que yo quería hacer algo aquí es algo bien bonito. Fíjense que existe un widget para hacer la eliminación bien fácil con el dedo, un deslizar, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar ese widget que se llama Dismining. Dismissible, perdón, ya me había olvidado. Dismissible. Child, perdón. Y vaya, el Dismissible lo que nos permite es eliminar sí, prácticamente eliminar un elemento con simplemente hacerle así, un deslizón. Pero al Dismissible tenemos que pasarle un key para que el sistema lo identifique. Al key es de tipo key y el key se le pasa un string. Y para no confundir, pues simplemente ciudad.título. Mejor voy a utilizar .id porque el título puede que se repita, pero la id no. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. No quiero estar casteando, simplemente meto dentro de las comillas el id. Le doy guardar y vamos a ver si esto funciona. Le doy. Miren. Se fueron. Sin embargo, no se van todavía. Porque aunque no se están mostrando, no se están eliminando en ningún momento. Al Dismissible, quiero que me sigan, que no se confundan. Al Dismissible, que finaliza por aquí, tengo que darle on Dismissible. Escribir aquí direction y cerrar. O sea que cuando yo le dé así el deslizón, me llame este método. Y ese método pues tengo que tener una forma de dárselo a entender a la clase principal de que se ha eliminado. Así que vamos a definir algo que no lo hemos hecho. Es el type def. Y le vamos a poner lo que es el type def. Es definir como un tipo. No estoy seguro bien cómo técnicamente cómo si es solo eso, pero yo lo que he visto que se utiliza para definir, por ejemplo, le vamos a poner on the letter, y va a ser de tipo function. Lo que se hace es como decir, vaya, es como una clase. On the letter ya va a aparecer como una clase que podemos instanciar. Creo que es igual a CS++ que teníamos, por ejemplo, bool, y decíamos tipo boolean es igual a bool, o tipo bool es igual a boolean, o tipo cadena es igual a string, como una forma de llamar a la otra. Pero más que todo solo funciona con funciones. De esta forma es que se definen, por ejemplo,
este de aquí, onDismissed. Si vamos a ver qué tipo de atributo es, dice que es Dismiss Direction Callback. Si nos vamos a ver la definición, vemos que es una función de tipo que tiene un atributo. El typedef nos ayuda, creo que cerré esto, nos ayuda a poder definir las funciones que vamos a pedir en los atributos. Aquí le voy a dar void y lo que voy a hacer es que va a recibir un index, en este caso un index de tipo entero, ¿verdad? Entonces la ciudad va a tener una de estas funciones, se va a llamar onDeleted. Vamos a ver cómo funciona. onDeleted. Bien. Y también lo voy a pedir, lo voy a exigir. Vaya. Y cuando le dé yo aquí onDismissed, voy a llamar esa función. Esto se llama programación asíncrona, en el que nosotros definimos una función o una estructura de código y la llamamos desde otro lugar. Aquí yo necesito pasar el index, así que voy a pedir aquí también el index, final index, this.index. Quise tocar este tema porque es muy importante que lo manejemos. This.index, ya tengo casi 1 hora y media de estar acá. Los que están hasta este momento, pues gracias, espero les esté gustando. Al principio creo que estaba un poquito enchivolado, no sé por qué, pero ahorita ya está más fluido, ¿verdad? Bien, ahora la ciudad ya no solo pide la ciudad widget, no solo pide la ciudad, sino que pide además un método que va a ser llamado cuando se elimine y un index para definir qué es el elemento que se está eliminando. Aquí fíjense que es bien sencillo. Esta es la clase, si nos fijamos, esta clase se llama, es el home state, es el estado, ya está bien grandecita. Y vamos a definir un método que se va a llamar onDeletedRequest. Podemos llamarle como queramos, pero la idea aquí es que tiene que recibir como parámetro el index. En otras palabras, significa que vamos a venir acá y cuando a la ciudad le vamos a cuando instanciamos ciudad, como segundo parámetro nos pide onDeleted. Miren, ¿qué función voy a llamar cuando yo elimine un elemento? Es lo que, en otras palabras, lo que significa. ¿Qué función yo voy a llamar cuando elimine un elemento? Yo aquí puedo definir index y puedo definir fácilmente la función. Miren, y me lo acepta. Como lo hemos venido haciendo. ¿Se fijan? Como lo hemos venido haciendo. El otro atributo pues es el index, que es aparte. Pero en este caso, para hacerlo más bonito, voy a decir que va a llamar onDeletedRequest. ¿Qué significa? Creo la ciudad widget, le paso la ciudad y le digo, mira, cuando se haga el dismiss, cuando se haga el eliminar, vas a llamar esta función. Entonces, cuando yo estoy aquí llamando onDeleted, lo que hago es llamar la función que me ha pasado por parámetro. Entonces, cuando yo digo onDeleted, esta llamada se va directamente para acá, porque es la que yo le estoy pasando como parámetro. Esta programación no estoy seguro, pero yo lo considero una programación asíncrona, porque defino la función y se ejecuta después, porque podría haberla definido como la tenía antes. Aunque la programación asíncrona es la que hemos estado viendo, ¿verdad? Del async, de que las funciones se quedan ejecutando en segundo plano y se sigue con lo demás. Pero ¿qué va a pasar aquí? Es bien importante. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar cuando se dé onDeletedRequest? Sencillo, se va a eliminar. Óigame bien, se va a eliminar y se va a actualizar
el estado. En este caso yo creo que no necesita actualizar estado, simplemente se elimina. Entonces nos venimos aquí, no tenemos todavía una función para eliminar. Voy a copiar esta y simplemente voy a llamar a delete o delete. Y delete lo que pide es el where. Miren, piden el where. Así que vamos a ver mejor, no quiero cometer un error. Simplemente, bueno, copiar esto. No necesito copiar todo esto, solo esto. Ya no vamos a devolver nada. Sí, no se devuelve nada. El delete que devuelve integer. Entonces vamos a devolver integer, aunque no vamos a ocupar ese dato. No lo vamos a ocupar. Bien. Cuando diga eliminar, simplemente le estoy pasando el elemento. Entonces busco qué nombre, qué tabla tiene. En la casilla ID, perdón, en la casilla, en el atributo ID, y luego simplemente paso el ID de este elemento. Miren, es bien sencillo. Si se fijan, ya la estructura está hecha. Digo, voy a eliminar de la tabla tal, y en el atributo where voy a poner ID cuando el ID sea igual al la primer variable. Esa primer variable o a primer argumento lo defino en este array. Si yo aquí tuviera, por ejemplo, otro argumento y digo and título igual a tal cosa, tendría que definir el siguiente elemento aquí. ¿Me entienden? Bien. En este caso solamente es un elemento el que necesito. Saber el ID. Y si se fijan, es sumamente sencillo. Ya lo tengo. Ya está funcionando. Entonces cuando le dé on delete request, me voy a ir a el data helper. Me voy a ir a eliminar. Me voy a ir a la lista. Bueno, vamos a ver un poquito más ordenado. Y voy a decir ciudad. Ya le tuve. Ciudad, que me cuesta escribir ciudad, y voy al index, y es la que voy a pasar aquí, ciudad. Vaya, ustedes ven ciudad, ¿cómo se llama pues? Cuidado. Ciudad. Ni qué barbaridad. Bien. Cuando yo hago el swipe o hacia la derecha o hacia la izquierda, llamo a un delete y le paso el index. Mira, le dieron el switch al 5. Vaya, entonces viene el 5 y va a venir aquí en este parámetro, el 5. Ok, del listado buscame el 5 y ponémelo en la variable. Ok, ahora tengo el elemento 5 aquí. Y al helper le digo, mira, eliminame ese, ya no lo quiero. ¿Listo? Así de sencillo. Vamos a venir acá. Guardar. Se perdió la conexión. Le voy a volver a recompilar para pausar porque tardó un ratito. Vaya, miren qué bonito. Me salió un error, no sé por qué. A veces los errores acá en Flores son un poco, no sé, un poco extravagantes. No estoy seguro dónde está dándose el error, pero bueno, lo que voy a hacer es darle stop. Lo voy a volver a recompilar. Me suena un poco raro ese error. No estoy seguro por qué me está dando. A veces hay errores que incluso no se solucionan ni volviendo a compilar. Una, porque de plano es nuestro código, ya lo sabemos.
Pero a veces ni siquiera es nuestro código, a veces necesitamos darle Flutter clean y borrar el proyecto. Flutter clean. No lo voy a hacer ahorita poquito, pero si me sale el error, pues vamos a ver. Y si no, pues ya vamos a ver en qué es que nos hemos equivocado. Sigue saliendo. New host connection establishment. No estoy seguro porque me está dando el error. Vamos a ver. No sé si en home voy a mandar simplemente un texto. No sé qué feo va a ver eso. No se ve bien, pero bien. Parece ser que en el home, eso significa que todo lo que estamos haciendo en algo, qué raro si no he agregado mucho. Voy a darle guardar de nuevo. Voy a reiniciar la app. Y me vuelve a saltar el error. Si fijan, me pareció un momento ahí y me volvió a saltar el error. ¿Será que estoy llamando mucho al update, al set state? Bien, voy a pausar, voy a limpiar, simplemente voy a ejecutar clean y vamos a ver qué tal. Si se fijan, solo he ejecutado clean, voy a volver a compilar y ahorita sí se va a tardar un montoncito. Bien, ya le di clean, ya lo ejecuté, tal vez ustedes ya vieron el error, yo no lo he visto todavía, pero me está lanzando un error. Lo último que he escrito es lo del delete. No sé, no estoy seguro si esto es. No debería de ser, pero vamos a ver si eso es. Vamos a reiniciar la app. No es eso. Es algo más. Aquí está. Hoy sí ya me está dando dónde. Bueno, tampoco es muy definitivo. Y déjenme ver. Tal vez esto no es muy divertido. Sin embargo, bueno, vamos a leer. No estaba leyendo. Habla acerca de las animaciones. Aquí está. El set state se llamó durante se estaba construyendo. Entonces significa que el error está aquí en el update. Update leads. Ok, entiendo. Miren, esto es un error que a veces quiebra la cabeza. Y es que no se puede, ¿cómo les digo? No se puede llamar setState mientras se está llamando a build. Y ustedes dicen, pero yo no lo estoy llamando, no estamos llamando build. Sí, pero recordemos que inmediatamente después de initState se llama la cuestión del build, la cuestión del dibujado. Entonces aquí esto no es que esto no debería haber sido, esto no es. Y bueno, voy a hacer algo, simplemente voy a escribir, voy a comentar esto y estoy seguro que esta parte es, y vamos a ver en qué forma podemos hacerla para que no nos vaya a dar error. Voy a reiniciar. Vamos a esperar. No, tampoco es eso. Miren, que sí me está dando un poquito de no sé qué. ¿Dónde será esta cuestión? No sé, estaba funcionando bien. Creo que esto es común, esto sucede. Y creo que es el día a día de nosotros, los programadores. Pero sí me extraña que de repente, de un momento a otro, dejó de funcionar. Y no sé por qué. No creo que sea porque estoy llamando a un delete. No, es que esto no debe ser.
Y como les digo, el problema de Flores es bonito, pero sin embargo hay cosas que no son tan agradables. Esto de los errores a veces no lo lleva muy bien. Salen un montón de cosas, filters, solo stop. Y me gustaría que me mostrara en qué línea es mi error. Pero sin embargo solo me habla de prácticamente del entorno. No quiero perder mucho tiempo en esto. Voy a pausarlo y cuando lo encuentre. Ya encontré el error y no sé cómo vino a parar esto aquí. Este es el problema. Es muy sencillo y loco a la vez, porque yo no me acuerdo haber puesto esta línea aquí. Pero esta línea estoy seguro. Yo ya había comentado un montón de cosas porque no la encontraba. El problema es que, como les digo, ¿en qué palabras les explico? Al momento de mostrar, antes de mostrar el circular, lo que se está haciendo es prácticamente era eliminar, explotar el único dibujito que había, la única interfaz que había, la explotaba. Entonces, de esa forma ya no se podía dibujar más. Miren, ahí está, ya está. No sé por qué se me vino para esta línea aquí. Vaya, pero vamos a volver. Disculpen ahí el problema, pero yo sé que esto es el día a día y verme un ratito aquí pelear es para que vean que todo el mundo, pues yo no soy experto, pero a pesar de que ya tengo varios años trabajando, siempre sucede esto, siempre suceden este tipo de problemas. Bien, estamos en onDelete. Si le doy aquí, se elimina. Y si le doy a agregar, por ejemplo, voy a agregar una ciudad, la ciudad que Ocicala. Qué nombre más raro, van a decir personas que no son de este país. Y ahora dice the Musable widget is still part of the tree. Ok, no estoy seguro. Este error sí no estoy seguro. Lo que voy a hacer y lo que he hecho siempre es llamar el setState para que se vuelva a crear y elimino, ¿verdad? Vamos a crear asíncrono. Yo no estoy seguro cómo se va a comportar. Voy a guardar. Creo que el error se da, no estoy seguro, pero creo que el error se da porque el listener todavía está latente y como que se vuelve a llamar. Y de hecho no me hizo lo que yo iba a hacer. Es que no lo estoy llamando. Si se fijaron, le di a eliminar la gotera y no me lo eliminó. Habría que ver si es por eso. Creo que por eso era. Vamos a ver. Sí, no lo estaba llamando. Miel. Esta cuestión por rato complica. Pero ahorita ahí ven, yo espero que no dé más errores. Bien, ahí está. Vamos a probar. Está dando errores. Vamos a guardar. Vamos a poner ciudad 1. Vamos a guardar. Ciudad 2. Tengo pereza de escribir. Y vamos a eliminar de arriba. Si tengo unos errores por ahí. Sí, es que este no tiene que ser asíncrono. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Donde puse el asíncrono. Cuando se elimina, el problema es que yo le estoy poniendo que sea asíncrono. Esto no es así. Entonces la forma más fácil para hacerlo, creo que ya lo había hecho anteriormente, es hacer así. Eliminar la ciudad. Y luego cuando ya termine, hacer el setState. Miren.
set state. Y me gustaría hacer update, pero bueno, con eso basta. Ya casi van a ser 2 horas. Y esta cosa me está preocupando de que salen muchos errores. No deberían de salir tanto porque al usuario no le va a gustar ver eso. Ya vamos a ver en qué nos estamos equivocando. Va, ahí está el elemento. Vamos a agregar otro elemento. Va a decir que les enseño a un código que falla. Vamos a eliminar esto. Dismissible widget install patterns at 3. Esta tontera me está dando duro. Bien, voy a quitar el dismissible. No sé por qué me está dando este error. Sinceramente no daba. No daba, yo ya lo he implementado y no me ha estado dando ese tipo de error. Pero para no seguir peleando con el dismissible, simplemente voy a poner un botón de eliminar. Y voy a poner un botón de eliminar. Otro icon bottom de estos. Y después voy a dar un tutorial acerca de dismissible. No sé por qué me está dando error. Antes no me daba. This punto undelected cuando paso el index. Va a funcionar igual. De hecho no necesito agregar más código. Porque simplemente voy a llamar una función. La función que estaba llamando anteriormente. Y tiene que borrarse. ¿Por qué no se borra? Vamos a ver. ¿Será que por ahí está la raíz del problema? Prácticamente es que no está borrándose. Sí. Estoy cometiendo un grave error. Voy a darle control Z. Estoy cometiendo un gravísimo error. Voy a dejar el dismissible como estaba. Y es que, aunque yo le doy aquí y se borra, aunque le quité eso, tengo que quitarlo de la lista. List.remove at index. Miren, ténganlo en cuenta. Cuando se elimina base de datos, se elimina con el databases, se hace el set state y se elimina de la lista. Si no se elimina de la lista, le van a estar saliendo esos saludos que me acaban de salir a mí. Miren, ahí está, eso es todo el problema. Súper simple, ¿verdad? Súper simple. Quiero un nombre una ciudad con mi nombre. Bien, vaya, vamos a agregar, por ejemplo, México, la ciudad de México, no sé, México DC, no sé cómo se llama, o DF. Bien, ahora, si nos fijamos, ya elimino, ya listo, ya agrego, pero solo falta modificar. Y vamos a hacer algo parecido, como lo que hemos estado haciendo aquí. Void on update request. Y esto, ¿qué fin lleva? Pasarle como atributo de la misma forma. Vaya, así como tengo onDeleted, le voy a poner on update. Y no es onDeleted. Sí. UnDeleted, bueno, solo un update, perdón, un update. This.onDate. ¿Qué hago con eso? Como simplemente voy a pedir también el index de la ciudad a modificar, puedo utilizar la misma. O sea, el nombre no importa, pero la funcionalidad que yo le doy, pues sí es lo importante. Aunque yo puedo poner aquí también on update para hacerlo, digamos, más ordenado, porque no es muy feo. Pero al final, pues es una función con un parámetro entero, no cambia. Acá, pues, cuando se llame eso, pues se va a llamar update. ¿Cómo lo tengo? Update request. Ahí está.
Creo que se ha entendido cómo que funcionan esto de las funciones que se pasan por parámetro. Se pasa la función onDeleted con el código que tengo acá, y cuando lo llamo desde la clase esta, de una clase hija por decirlo así, no se llama una función plenamente de esta clase, sino la función que le han pasado, y como la que le pasaron fue esta, se llama esta. Bien, espero que se comprenda. Si no, en comentarios ahí pueden preguntar y estaré gustoso a responder. Bien, vamos a modificar. Vámonos a el insert y voy a copiar esto. Miren, voy a copiar esto. No es bueno andar copiando código tanto. En este momento lo voy a hacer. Y n nombre ahora va a tener un valor y va a ser igual a list. Bueno, siempre list index. Miren, antes creaba una nueva instancia, ahora no, porque ya existe. Entonces simplemente lo llamo y voy a utilizar sus datos. Este sería modificar. Y ahora el text field, antes no le pasábamos un dato por defecto porque no existía, era nuevo. Ahora sí. Y ahora sí, ¿y cómo le pasamos el dato? Tenemos que pasárselo con el controller. Esto no me gusta, pero va a tocar hacerlo. El controller es una clase que nos permite modificar o controlar, ¿cómo les digo? Por ejemplo, cuando en Android hacíamos el find view by ID, lo que hacíamos era, por ejemplo, teníamos un text view, buscábamos el text view de la interfaz y teníamos una clase. O cuando hacemos el get element by ID en HTML, en JavaScript, perdón, es algo parecido. Entonces lo voy a crear aquí, el text controller, text editing controller, miren, y le voy a poner controller. No me gusta hacer esto porque es bien largo, esto sí, no sé por qué lo dejaron así. Y acá como texto por defecto va a tener n nombre punto título. Miren qué largo esto. Entonces, para que no viene tan largo, final. No va a cambiar. Esto sí lo entiendo que es un poquito largo. Y me dicen, me pueden decir si es un poco largo. Vaya, pero es bien simple. Tengo un controlador, el controlador también me sirve para escuchar los eventos on-chain, creo. Vamos a ver. Controller. On selection. Bueno. El controlador me permite algunas cosas, me permite cambiar el valor, me permite agarrar un listener, clear, que prácticamente es resetear, y otras cosas que no están propiamente dadas aquí, ¿verdad? El text field, como no tiene un ID, no tiene nada como acceder al dato por defecto, existe otro que es el form text field, que funciona diferente. Ese sí tiene un dato por defecto aquí, pero el text field no. Para poner el valor por defecto al text field, tengo que establecer un controlador. El controlador es bien simple también, text editing controller. El texto por defecto va a ser título, y cuando el text field recibe el controlador, pues va a tener ese dato por default. Un poco loco, ¿eh? Un montón de vueltas. Vale, editar. Y no se muestra. Vamos a ver. ¿Por qué? Y es simple. No lo estoy llamando. This.onUpdate y le paso el index. ¿Listo? Ahí está, miren. México. Y le voy a agregar. Voy a agregar otra. Una famosa, ¿va? New York. No sé escribir bien. Bien, y si lo doy aquí New York, está modificado. Solo que todavía no funciona bien. Cuando ya le dé, ya no sería guardar, sino
actualizar. Miren, actualizar. Y tenemos que también hacer un método acá en el helper para que podamos actualizar. Ya casi son 2 horas. Creo que en 2 horas vamos a finalizar antes de las 2 horas. Este sería el elemento. Element. Element. Así como existe el delete, así como existe el insert, existe el update. Element. Punto, el nombre de la tabla. Y aquí es que ocupamos que se vuelva a mapa, ¿verdad? Así como el otro. El where cumple la misma función. Y el element. Miren, súper sencillo. Tenemos aquí la clase, perdón, tenemos aquí la base de datos. Hacemos un update, le pasamos el nombre de la tabla, pasamos el mapa, que para eso tenemos aquí una función que se encarga de hacer el mapa. Recuerden que este tab es table element, se llama al mapa, pero en table element no está definido esta función. Lo que nosotros le pasamos es ciudad. Ciudad si tiene definido to map. Entonces no existe ningún error. Así funciona. De hecho no se puede pasar directamente un table element porque está prohibido. No se puede pasar porque tiene que definirse estos dos métodos. Lo que hacemos esto es para después, si queremos agregar otra tabla, solo heredamos de esta tabla y listo, ya no tenemos que tener más problemas. Y bien, vamos a actualizar. Ya está bastante tarde. Sí, está bastante tarde. Vamos a ver dónde está la actualización. Acá. Dice actualizar. Y en vez de ser insert, pues le doy update. Sencillo. Recordar. Y Nueva York no se va a llamar Nueva York, sino que Nueva York 2. Actualizar. Y ahí está, Nueva York 2. México, ya no se va a llamar México, sino que otra ciudad. No sé si Chiapas es una ciudad o un estado. No me meto en problemas. En Managua sí sé. Sí, también es un departamento, no sé qué. Bien, pero la cuestión es que sí funciona. Ahí los que son de ahí, discúlpenme, no conozco esos lugares. No lo borro. Y miren, probamos que funcione. Bien, hasta acá ha llegado el CRUD. Yo sé que al principio, no sé qué me pasaba, estaba un poquito ahí titubeante. Al final han sucedido diferentes cosas, han sucedido errores, han sucedido problemas, y quizás hay cosas que no se ha comprendido totalmente. Pues para eso son los videos. Puede regresarlo, puede verlo cuantas veces quiera, puede preguntar. Voy a dejar también estos archivos listos en la descripción para que usted los pueda descargar. Pues agradecerles el tiempo que me han regalado. Realmente ha sido mucho tiempo. Creo que son casi 2 horas de video continuo. Espero, alguien me comentó por ahí que le gustan mis videos y que quiere le gustaría que siguiera haciendo ese tipo de videos. Me gustaría que me comente también qué es lo que le gusta, si es que sean extensos, bien explicados o simplemente no sé, ¿verdad? Así que si algo le gusta, que lo siga haciendo, pues seguiré trabajando. La idea de esta, como ya lo había mencionado antes, es poder reintegrar un poco de lo que aprendí y ahora integrarlo a ustedes. Flutter, lastimosamente la mayoría de información ahorita está en inglés, está empezando, y que se tengan estos cursos en español. Bueno, esto no es un curso, esto solo son tutoriales de aplicaciones prácticas de cómo hacer algunas cosas. Así que hasta aquí ha llegado este largo video, no es corto video, y los espero, espérenme, prácticamente espérenme en otro video. No sé si voy a estar sacando un video todos los días. Hoy lo he hecho, estoy emocionado. Pero vamos a ver si aguanto el ritmo, ¿verdad? Hacerlo todos los días o un día por medio o quizás menos. Pero es un gusto haber estado con ustedes y que la pasen bien.